¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer, como siempre, el estar nuevamente con ustedes. Hoy, queridos amigos, vamos a continuar hablando sobre este tema de la pérdida de un hijo que lo comenzamos en la sesión anterior, pero ahora desde una perspectiva completamente diferente. Y antes de que tú decidas, ¿sabes qué? No me interesa el tema. Quiero pedirte que te quedes, lo escuches y prestes mucha atención porque lo que hoy vamos a hablar es de suma importancia. Y hoy, queridos amigos, vamos a hablar acerca de el aborto. Es un tema que sabemos que puede ser difícil para las personas que lo han sufrido y lo tratamos en la sesión anterior, aquellas personas que de pronto pierden a su hijo. Hay un dolor muy grande. Pero la otra cara de la moneda es aquellos que en los últimos años han provocado una tensión tan grande sobre este tema que muchas veces llega al punto de la violencia. Y fíjense una cosa, aquí, queridos amigos, vamos a tratar este tema del aborto desde la perspectiva netamente de la Biblia. No es la opinión de Gonzalo, no es la opinión de alguna iglesia en particular, sino que es lo que Dios dice con relación al aborto. No es siquiera su opinión, sino es lo que Él dice con relación al aborto. Y fíjense una cosa, realmente para este tema tan delicado se requiere valor para buscar las respuestas correctas a este tema. Y miren, vamos a comenzar con esto. ¿Qué dice la Escritura con relación a la visión que Dios tiene con relación a esto? Vamos a leer el Salmo número 139, el versículo 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué forma? Bueno, el libro de los Salmos de por sí es un libro bello, pero aquí David está hablando de una forma tan preciosa, inspirado por Dios, sobre lo que es un bebé. Fui, fui formado ahí, ahí en lo más profundo de la tierra, ahí en lo profundo del vientre materno, ahí fue formado. Mi embrión vieron tus ojos. Qué maravilloso es esto que está diciendo David. Es decir, que Dios tiene un cuidado especial de aquellos que se están formando en el vientre de las mamás. Por lo tanto, son importantes. Y tan son importantes que cuando vamos al libro del Éxodo, eh, una de las características de la ley, vamos a leer Éxodo 21, 22, bueno, Éxodo capítulo 21, versículos 22 y 23, les comentaba, la ley que le fue dada a los judíos era una ley que cubría absolutamente todos los aspectos para que no hubiera ninguna duda sobre lo que se iba a hacer en caso de... Y fíjense una cosa, eh, dice este versículo, vamos a leerlo 22 y 23. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Eso era lo que Dios había mandado
en dado caso de que hubiera alguien que provocara un aborto o un nacimiento antes de tiempo, que sería traduciéndolo con las palabras del original, que al final de cuentas es un aborto. Pero fíjense cómo si aquí se provoca la muerte, es decir, hay un homicidio, entonces la pena iba a ser muerte. Entonces, esto nos deja claro que Dios considera a un bebé en la matriz, ahí en la formación, del mismo modo que lo hace para un ser humano plenamente desarrollado, es decir, que alguien que ya nació. Los considera igual, no es de, bueno, pues este no, porque todavía no ha nacido, no. Porque fíjense una cosa, y retomando lo que dice Éxodo, si hay muerte, ahí es donde dice, hey, va a ser lo mismo que cuando mataras a una persona, un ser humano completamente desarrollado. Entonces vemos que para Dios hay esa igualdad. Entonces este asunto de vida o de muerte a un ser humano es algo delicado. Pero fíjense una cosa, y quiero que por favor te quedes para que escuches por favor, porque cuando se habla de este tema, generalmente se comienzan a presentar una serie de argumentos. Y uno de los primeros que se presentan, sí, ¿verdad? El aborto se tiene que legalizar porque, ¿y qué sucede con aquellas mujeres que han sido violadas? O que ese bebé es producto de un incesto. Y aquí debemos aclarar una cosa, es algo horrendo y está traumático el que una mujer quede embarazada como producto de una violación. Ya de por sí el hecho de la violación es un acto que es traumático. Y todavía un embarazo es algo difícil. Y lo mismo con el incesto, por todo lo que conlleva, como el mismo familiar está haciendo este tipo de cosas. Pero aquí la pregunta que debemos hacer es, entonces, ¿el asesinar al bebé es la respuesta para solventar el problema? Y si ya se cometió un error, porque la violación y el incesto fueron errores, este, matar a un ser humano, a un bebé, o un segundo error, ¿va a corregir el primero? Y la respuesta aquí, claro que no. Y algo que podemos nosotros plantear es, bueno, pues ese bebé puede ser dado en adopción a una familia que por el otro lado está buscando desesperadamente poder tener un bebé y no puede por distintas circunstancias. Pero esa familia está con todo su amor buscando un bebé. Y puede ser dado en adopción o inclusive puede ser criado por su madre. Pero ese bebé que está siendo formado es completamente inocente. ¿Él qué ha hecho para merecer esto? No debe de ser castigado por algo de lo cual, bueno, también la mujer no tuvo la culpa. Pero aquí sí debemos mencionar que cuando la mujer y el hombre están teniendo relaciones de manera que saben cuáles son las consecuencias y deciden borrar su error, tampoco debe de ser así, porque nuevamente un error no se corrige con otro error. Ahora, otro argumento que usualmente se menciona es, a ver, ¿y qué pasa cuando la vida de la mamá está en riesgo? Y si somos aquí sinceros, esta es la pregunta más difícil de responder con relación al tema del aborto. Pero
algo que nosotros debemos de recordar es que esta situación no representa más que una mínima parte, pero una mínima parte de todos los abortos realizados en el mundo hoy en día. Hay muchísimas mujeres que tienen abortos porque la realidad de las cosas es que no quieren arruinar sus cuerpos. Entonces, ellas deciden, pues mejor tener un aborto para seguir cuidando su estética. Lo cual, bueno, eso es solamente una de las realidades, pero hablando estadísticamente, este hecho de que está en riesgo, pues representa menos de un décimo del 1% de los abortos. Ahora, algo que no debemos de perder de vista es que Dios puede hacer un milagro. Ay, sí, lo va a hacer, sí, lo puede hacer. Dios puede obrar un milagro. Yo personalmente conozco un niño que definitivamente lo primero que le dijeron, ¿sabe qué? Señora, usted tiene que abortar porque su hijo va a nacer mal. Y ahí anda el muchachito. Ahí anda. Dios le dio un riñón nuevo a ese niño. Bueno, más bien le dio un riñón porque no traía riñón el niño. Entonces, Dios se lo dio. Pero porque confiaron en Dios. Porque el aborto no fue la primera opción para sus padres. La primera opción para ellos fue orar. Entonces, no debemos de olvidarnos de que Dios es todopoderoso y Él puede preservar la vida tanto de la mamá como del bebé, a pesar de que todos los pronósticos médicos estén en su contra. Aunque esta decisión solamente puede decidirse, fíjense bien, entre el esposo, la esposa y Dios. No debemos de quitar de en medio de una decisión tan delicada a Dios. Y debe de orar con sensibilidad en su corazón para recibir la sabiduría de parte de Dios. Ahora, si continuamos nosotros con las estadísticas y la realidad, el 99% de los abortos que se realizan en el mundo son porque las mujeres simplemente no quieren tener a ese bebé. Menos de ese 5% son por razones de violación, incesto o riesgo para la salud de la madre. E incluso en el más difícil de ese 5% de los casos, el aborto nunca debería de ser la primera opción. Ya se los mencionaba este muchachito que yo conozco. Entonces no debe de ser la primera opción el aborto. La vida de un ser humano vale la pena. Vale la pena como la vida de un niño que esté corriendo en un parque. Tan solo piensa por un momento. Si está en riesgo la vida de un pequeño que está en el parque, se llama los servicios de emergencia y se hace todo lo posible. Asimismo, se debe hacer todo lo posible por preservar la vida de aquel que está aún en formación. Y esto nos lleva a una pregunta que puede estar ahí en el corazón de aquellas personas que lo están analizando este tema, y es: ¿el aborto un homicidio? ¿Es el aborto un homicidio? Cuando nosotros miramos cómo se define la palabra homicidio, pues es la muerte ilegal y premeditada que una persona comete contra otra. Y pues el homicidio es una muerte legal. Uno mata a una persona y se va a la cárcel. Entonces, no es algo que las personas aplaudan y digan, ay, mire qué bueno que lo mató. Porque ahí uno está teniendo una razón personal para acabar
con la vida de otra persona. Ahora, debemos de ver que la Biblia condena el homicidio. Si nosotros vamos a Deuteronomio 5:17, vamos a leer este pequeño pasaje, el cual dice, no matarás. No matarás. Y podrán decir, bueno, pero a ver, entonces, ¿por qué mataban? ¿Por qué matan los soldados? ¿Por qué el pueblo de Israel mató a tantas personas? Pues no, que no matarás. Claro, pero fíjense una cosa, no es lo mismo yo voy a querer matar porque ya no quiero que vivas, yo tengo un motivo personal contra ti porque quiero acabar con tu vida, yo estoy peleando, en este caso, por un país. Entonces, y eso debemos de ser claros también. Ahí fue una orden de parte de Dios, por lo cual no podemos ahí cuestionar absolutamente nada. Pero donde sí nosotros debemos de no buscar una salida falsa para decir, sí, claro, pues es un homicidio. Es en analizar realmente cuál es la situación. Porque para definir si el aborto es o no un homicidio, nosotros debemos de considerar primero si el feto en el útero es en realidad un ser humano o no. Y en segundo lugar, si ese feto es un niño. Y ahí es cuando comienza toda esta cuestión y donde uno trata de meterse con argumentos para decir no. ¿Qué creen? Llegamos a esta conclusión donde ese feto no es un ser humano. Ese feto no es un niño. Una razón por la que el homicidio es prohibido es porque es poco ético para que una persona decida el destino de otro. Y hablábamos acerca de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Un homicida no era condenado a muerte, a menos de que hubiera múltiples testigos. Y en la guerra los soldados no deciden matar por sus propios intereses, sino que ellos matan por obedecer un interés nacional. Si se está luchando por esto, ellos van a hacerlo. Así que no es algo que decían, me voy a vengar de aquel. Muchas veces ni se conocen, ni se van a llegar a conocer, no van a saber sus nombres, simplemente ven, un soldado más. Pero con relación al aborto es muy diferente, porque el aborto es una muerte basada en un criterio y una elección de la madre. La mamá, al final de cuentas, es la que está decidiendo la muerte de ese ser. Pero pues ahí empiezan vaya esa conversación para tratar de justificarse, porque bueno, pues si decimos que el feto no es humano, sino que es más bien pues una masa ahí de un tejido que no piensa, entonces pues si yo acabo con su vida, pues no hay ningún homicidio, por lo tanto estoy bien. Pero si nosotros miramos desde la perspectiva de la biología, la vida humana comienza con la concepción. Cuando, cuando el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre se unen, se combinan y crean una nueva cadena de ese ADN que es totalmente única y personalizada. Y el ADN, pues hemos escuchado y tal vez sepamos que es una información que está codificada de tal manera que va a permitir ese crecimiento y desarrollo de un nuevo ser humano. No hay que agregar absolutamente nada a ese material genético. Y esa pequeña bolita que podríamos llamarle, conocida como cigoto, es tan humano como la madre
en cuyo útero se está desarrollando. Y miren, si nosotros lo vemos, el óvulo está vivo, no es una cosa muerta. Y el espermatozoide pues está vivo también. Entonces, al juntarse, van a dar vida. Por lo tanto, aquello que se está formando, no se está formando ahí, lo voy a decir con todo respeto, pero no se está formando una masa ahí de tejido sin forma. No se está formando un animal, se está formando un ser humano. No por el hecho de que nosotros plantemos una semillita en la tierra, ya, no, es que pues ya hasta que sea grande, ya entonces ahí sí va a ser considerado. Pero desgraciadamente nosotros vemos, pues una hierbita y la arrancamos, pues total. Pero ya cuando es un árbol, ya decimos, no es tan fácil arrancarlo. Es muy similar lo que aquí sucede. Como es algo pequeñito y además indefenso, lo descartamos. Como casi no tiene forma, lo descartamos. Entonces, la Biblia claramente apunta a la concepción como el comienzo de la vida humana. Y fíjense, ¿cómo podemos saber esto? ¿Y cómo podemos ver que los antiguos pues ya lo sabían? Cuando nosotros vemos el libro de Jueces, en su capítulo número 16, versículo 17, vemos lo que dice Sansón. Para darles un contexto de dónde viene todo este pasaje, está platicando Sansón con Dalila, le está hablando acerca de su fuerza y le dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Desde el vientre de la madre. Y cómo esa expresión da a entender que aún su feto era nazareo. Nazareo, queridos amigos, es apartado para Dios. Entonces ya desde que estaba ahí en el vientre de la madre, ya estaba apartado para que él hiciera lo que Dios quería. Y leímos hace un momento en el Salmo 139, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y se está refiriendo a él mismo como una persona en el vientre. Mi embrión vieron tus ojos, qué hermosas palabras. Pero David está diciendo que Dios había planeado todos los días para él mientras estaba todavía en el vientre. Nuevamente esta evidencia bíblica apunta a la persona desde su concepción y no en el momento del nacimiento. Sansón, perdón que haga tanta insistencia en esto, pero no es desde que nací ya era nazareo, no, desde el vientre de la madre. Y si nosotros todavía vemos, bueno, los que hemos tenido la bendición pues de ser papás, podemos ver que nuestros hijos tienen emociones. Y lo mismo sucede en la misma Biblia, porque pues hay emociones que quedan registradas desde el vientre de la madre. Cuando María va a visitar a su pariente, a su familiar, se pone feliz ese bebé. Se pone feliz. Ese bebé, ese Juan, se pone feliz. Entonces, es una persona. Ahora, no pensemos, queridos amigos, que por el hecho de que aún no está formado, no es una persona. La Biblia considera que un feto es un niño aún por nacer, un ser humano planeado, que Dios está formando a partir del momento de la concepción. Y siendo así las cosas,
no importa lo que digan los jueces que están diciendo sí, se aprueba el aborto. Lo importante es aquí qué es lo que dice Dios al respecto. Pero fíjense una cosa, llega algo con relación al aborto de lo cual casi nunca se habla con todo este tema del aborto. Hablan, sí, el aborto, sí, vamos, sé libre, no tienes por qué atarte. Pero algo que pocas veces se menciona son los efectos que tiene el aborto. Y una pregunta que muchas mujeres se hacen es esta: ¿puedo recuperarme después de un aborto? Algo que es triste decirlo, pero aquellas personas que tienen un aborto, que se practican un aborto, en muchas ocasiones se están lamentando. Y esto es algo sumamente común y nadie lo menciona. Nadie habla de eso. Pero no se puede ya deshacer. Ahora sí que no hay forma de volver el tiempo atrás. Pero algo que queremos dejarte en claro: si tú estás viendo esto, lo estás escuchando y tú has pasado por esta situación, quiero decirte que en Dios, ese Dios de toda consolación y sanidad, es capaz de aliviar la tristeza y el dolor que tú estás sufriendo después de un aborto. Él puede restaurarte la vida y darte ese gozo. Y es cierto, lo mencionábamos hace un momento, un embarazo no deseado puede ser una experiencia aterradora para alguien que no está preparado financieramente, emocionalmente, físicamente, porque es una gran responsabilidad. Y muchas mujeres y niñas adolescentes que deciden tener un aborto realmente están asustadas, confundidas, desesperadas y extremadamente vulnerables. Y en esa búsqueda de respuestas son engañadas al creer que los niños por nacer son simplemente trozos de tejido, que no son seres humanos prácticamente. Y a menudo esta revelación viene más tarde, en una forma que se le conoce como síndrome del estrés post-aborto, donde hay culpa y depresión. Y aquí es precisamente donde esa sanidad de parte de Dios llega. Ha habido muchas mujeres, y en Estados Unidos hay una organización que se dedica a eso, al mostrarles un video, o es más, a practicarles, perdón, no a mostrarles, sino les dicen: oye, mira, te vamos a practicar un sonograma, un ultrasonido, para que veas a ese pequeño, a ese ser que se está formando. Y en un alto porcentaje de las mujeres que ven un ultrasonido deciden no abortar, porque están viendo la vida misma de ese ser que se está formando, y deciden no abortar. ¿Por qué razón? Porque han estado engañadas, escuchando nada más lo que se está diciendo. No, es un tejido, no pasa nada, no es un ser humano. La vida se considera ser humano a partir de X semanas y la cambian y la suben, la quieren reducir. No. El ser humano es desde la concepción. Pero regresando a este tema de la restauración, esta es algo que es posible. La sanidad y el perdón que Dios ofrece a aquel mentiroso, a aquel que ha robado, te la ofrece a ti que estás pasando por esta situación. Quiero que escuches, o si tienes una Biblia ahí a tu lado, busca Romanos capítulo número 3, versículo número 22. Y dice de la siguiente manera: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Bueno, ¿saben? Déjenme leer el 21 también.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Decidí leer también el versículo 23, 24, porque todos hemos pecado, todos absolutamente pecados. Hemos pecado y no somos más pecadores por hacer algo o menos pecadores, no merecemos menos el perdón. No, todos merecemos el perdón si nos acercamos con un corazón arrepentido a Él. Y aquí no vamos a ocultar algo, porque también hay jóvenes que siendo cristianas, que creen en Jesucristo, se encuentran en esta misma situación. Y ellos acceden por un temor cómo van a ser percibidas dentro de la comunidad y deciden también practicarse un aborto. Y aquí hay una diferencia porque aunque la mujer cristiana sabe lo que piensa desde el aborto, ella puede sentir por desesperación que debería deshacerse de la evidencia. Pero no hay que confundirnos porque esa recuperación para el aborto, para cuando se ha hecho esto, es posible si tú te acercas con un corazón sincero. Si tú estás dispuesta a eso, Él te va a restaurar. Quiero que por favor, ahí en el mismo libro de Romanos, su capítulo número 8, versículo 1, leas junto conmigo lo que dice la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cometiste un error. Está bien. Estás arrepentido. Acércate a Dios. Porque cuando la mujer se da cuenta de las consecuencias de tener un aborto, puede resultar también difícil, inclusive el perdonarse a sí misma. Pero Dios lo que no quiere es que tú vivas con esa situación, con esa culpa. Él quiere que veamos ese error, aprendamos y lo ocupemos para su beneficio. Primero con sanidad y después hablando a otras mujeres, oye, no lo hagas. Va a requerir mucha oración de tu parte, va a requerir una sincera y larga conversación con Dios. Lectura de la Biblia. Resumiendo, acercarte a Dios. Pero en lugar de estarte enfocando en lo que hiciste, mejor enfócate en lo que Dios puede hacer para que ese futuro que puedas tener en Dios sea brillante, porque Dios te ha restaurado. Así que espero que este sea de bendición. Si ustedes conocen a alguien que está en una situación en la que está pensando si abortar o no, compártanle este video, compartan esto con esta persona. Pero, resumiendo, el aborto es un asesinato. El aborto es acabar con una vida de un inocente. Deseo de todo corazón que el Señor te bendiga y que la paz del Señor sea en tu corazón.